Y en el programa del día de hoy vamos a hablar primero si el nuevo formato de la Champions se parece a la Superliga. En segundo vamos a hablar de la falsa selección de Colombia que fue a jugar un torneo de baloncesto en Rusia y se hizo viral. En tercer lugar vamos a hablar del tema de Alejandro Gómez y su polémica en Venezuela para este jugador. Y finalmente vamos a analizar las sanciones que la Conmebol le impuso a Uruguay después de su partido de semifinal de Copa América contra Colombia. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El Precio del Deporte. Producido por Laurel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Mi nombre es Antonio Quintero y soy su anfitrión el día de hoy, especialista en Derecho del Deporte. Y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes compartiendo todo lo que nos gusta del deporte. Las noticias deportivas, los casos legales en el deporte, el mercadeo deportivo y todo lo que tiene que ver con la gerencia del deporte en general. Para que directamente no solo ustedes tengan nuestras opiniones, sino además tengan información y contexto para que puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso está con nosotros el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, gracias por compartir con nosotros otro episodio del Precio del Deporte. También se encuentra con nosotros el día de hoy el pivote del mercadeo deportivo, el señor Andrés Moro. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y por supuesto, también se encuentra con nosotros el mago de la identidad y del diseño en el deporte, el señor Brandon Buquet. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes. Y el primer tema del día de hoy tiene que ver con la Champions y su nuevo formato. ¿Se parece esto a la Superliga? Cuéntanos un poco más, Brandon, sobre este tema. Sí, muchachos, ¿qué está pasando con el fútbol? Más partidos, más participantes, más tiempo de competición. ¿Es realmente más atractivo el fútbol ahora o están matando al fútbol con tantas competiciones y tantos enfrentamientos? La Champions League ahora tiene un nuevo formato que va a ser un formato de liga. Si a estas alturas todavía no saben mucho cómo es el nuevo formato de la Champions, de la Europa League y la Conference League, les cuento un poco. La gran diferencia es que ahora va a ser un formato de liga donde antes habían 32 equipos, ahora hay 36 participantes. Y ya no va a haber fase de grupos, sino una sola fase de grupo de enfrentamientos en tabla de posiciones donde suman puntos. Es decir, cada equipo va a tener 8 enfrentamientos, va a tener 4 enfrentamientos en casa y 4 de visita. No van a jugar a ida y vuelta como solía hacerse. Pasar de todos estos 36 equipos, clasifican directamente a los octavos de final los primeros 8. Del puesto número 9 al 24 clasifican a un playoff, a una enfrentación a duelo directo, para luego así los ganadores de esas llaves clasificar a los octavos de final. Los que quedan del puesto 25 hasta el 36 quedan completamente eliminados, no clasifican a la Europa League como solía ser antes, y lo mismo va a pasar con la Europa League. ¿Qué pasa? Esta nueva Champions League, abro el debate, ¿se parece a una Superliga? ¿Se crea este nuevo formato como una solución a una posible competencia de una Superliga? ¿Y qué está pasando? ¿Es realmente atractivo tener tantos partidos? Porque siento que el encanto de la Champions League y de torneos que son tan emblemáticos es que están lo mejor de lo mejor, que no clasifica cualquiera. Y siento que ahora con este tipo de torneos todo el mundo participa. Entonces capaz pueda bajar el nivel. Si bien tiene cosas muy atractivas, por ejemplo, la última jornada que va a ser en el mes de enero va a ser simultánea. Todo el mundo va a estar jugando al mismo tiempo, lo que va a ser una completa locura, y cada partido va a influir en el resultado de clasificación a octavos de final. Pero, ¿qué pasa? Estamos viendo entonces que
un equipo que en su liga local, en su liga nacional, está de octavo, está de séptimo, clasifica a torneo europeo. ¿Es realmente eso un plus para este tipo de torneos? ¿Le da un valor agregado? No sé qué dices tú, Antonio. Brandito, antes de yo pasar a conversar, porque me quedo más con tu segunda pregunta, quería preguntarte, ¿pero te gusta? ¿A ti personalmente te gusta este formato? Bueno, todavía no lo sé, porque no lo he visto, pero me llama la atención. Siento que puede ser bastante emocionante. A mí lo que me gusta es que evidentemente sí va a haber más emoción desde el principio. Va a haber partidos muy interesantes donde se van a enfrentar equipos muy fuertes. Hay clubes a los que les toca un calendario muy complicado, hay otros que no tanto. Y siento que como fanático del fútbol sí me va a gustar. Ahora, viéndolo desde un punto de vista más romántico de lo que era la Champions League, creo que ya se está desvirtuando un poco. Esto se parece a los torneos que se crea uno en la Play, donde pones a todos los mejores equipos de una liga y rellenas para ocupar los puestos. Esto es lo que veo yo con el respeto que se merecen varios clubes. Pero sí me gusta, pero siento que pierde la esencia de lo que es la Champions League. Siento que esto se asemeja mucho al proyecto de Superliga, solo que sin los super. Y con super me refiero a que no están todos los clubes millonarios, élites, sino que también hay otros clubes que se ganaron su mérito a participar porque la liga puntuó mucho. Hay puestos que se dieron a la liga italiana, por ejemplo, por ser una de las mejores ligas en Europa en el ranking UEFA. Y no necesariamente sea porque eres un club élite millonario. Entonces, eso es lo que pienso. A mí como fanático me va a gustar, pero siento que la esencia de la Champions League pierde un poco y se va a extrañar un poco ese formato de grupos. No, fíjate, hay varios temas por hablar. Uno, que es, hay más partidos, entre el factor comercial, hay más dinero y más ingresos. Se va a ver en más países, por supuesto, más ganancia para todos. El otro, pareciera que sí, pierde el alma de lo que es la competición hasta del formato más actual que tenemos. ¿Ok? Esto va a impactar mucho. Vamos a ver de qué manera, si negativo o positivo. El tercero es un tema de entendimiento. Es tan complicado de explicar tanto que lo tuvieron que explicar los propios de la Champions de una manera que da mucha risa, pero al mismo tiempo al hincha no le da risa, porque ellos hicieron algo cómico de lo que le estaba pasando, que nadie estaba entendiendo este formato, y creo que a la gente le va a costar un poco terminar de entenderlo. Al final se adaptarán y se montarán en la ola. Si se desvirtúa por completo, creo yo, el sistema que había anterior. Yo creo que lo bueno no se toca. Para mí era muy espectacular. Sí tiene cosas buenas, como los partidos interesantes y más atractivos entre clubes grandes antes de pasar a instancias decisivas, cosa que a veces la Champions se hacía un poco quizás monótona, quizás aburrida porque no tenía tantos nombres rimbombantes en cada uno de los grupos, y ahora va a haber partidos y jornadas entretenidas. Pero aquí hay que verlos de todos los ángulos. Uno, por supuesto, es el económico que va. Estamos en transiciones en el fútbol que va muchísimo. Lo vemos el Mundial con 48 equipos, la Champions ahora. Esto está cambiando completamente, por supuesto, buscando el beneficio económico. Justamente le decía ayer, hablaba con Brandon y le decía, vamos a terminar en la conclusión de que todo es dinero, que todo lo que está pasando es dinero. ¿Por qué viene este nuevo formato de la Champions? ¿De dónde viene la pelea con la Superliga? ¿De dónde viene la pelea con las selecciones nacionales, con el calendario FIFA? Todo está interconectado y todo tiene algo que ver. ¿Qué sucedió? Desde los años 90, de hecho, desde el año 74, que la televisión empezó a transmitir en directo el fútbol, primero con el Mundial, etcétera, etcétera, los derechos de televisión fueron aumentando. La liga más interesante de todas en derechos de televisión es la Premier League, que comenzó con 304 millones de libras esterlinas, pagó Sky Sports en 1992 para 5 temporadas, lo que significaban 60 millones de libras de esterlina, que en ese momento eran mucho más del doble que de dólares. Estamos hablando de casi 700, casi 800 millones de dólares. Eso fue en la temporada 92-93, la primera de la Premier League. Pero después, cuando nos acercamos al día de hoy, vemos que el trato nuevo que comienza el año que viene va a ser por 6.700 millones de dólares. De 304 millones de libras a 6.700 millones de libras.
Una locura el crecimiento exponencial. Y sin embargo, ¿qué pasa si yo les digo que esto es menos dinero de lo que se pagaba en la temporada 2016-17 y 2018-19? Si nosotros dividimos estos 6.700 millones en 4 años, que es lo que dura este acuerdo comercial, la temporada sale 1.675 millones. Mientras que la temporada 2016-2017 y la 2018-19 salían 1.700 millones. Estamos hablando de que hoy se paga menos por derechos televisivos que lo que se pagaba antes. Pero no solo eso, es que los derechos televisivos se estancaron y los derechos televisivos eran lo que formulaba el crecimiento del fútbol. Los jugadores empezaron a cobrar más, se empezó a generar más dinero, se empezó a generar más cuestiones porque la televisora pagaba más. Pero desde la temporada 2015-2016, las televisoras dijeron no más. De hecho, si vamos a ver cuánto sale un juego en la 2016-17, salía 10 millones de libras por juego, mientras que a partir de la 25-26 va a salir 6,2 millones cada juego. Es una locura lo que han bajado las televisoras de una forma u otra. Pero no solo pasa en la Premier League. Francia canceló la subasta por derechos televisivos porque nadie llegaba al mínimo. En Italia se están pagando 783 millones de libras por temporada. En España se pagan 861 millones de libras por temporada. Ninguno llega al millardo. En Alemania se pagan 900 millones de libras por temporada. Y ahora les doy otros factos más interesantes. Y es que la NFL por 11 años firmó por 110 millardos de dólares, lo que en verdad se traduce a 10 millardos de dólares anuales, o, para ponerlos todos en la moneda que estoy trabajando, 7,92 millones de libras por temporada. La NFL tiene 5 o 6 veces más que lo que le pagan a la mejor liga, la Premier League. Y no solo es la NFL, incluso la NBA recibe 2,11 millones de libras por temporada en este momento. Entonces, se estancaron los derechos televisivos. Como se estancaron los derechos televisivos, no hay forma de crecer. No hay forma de seguir generando dinero. Y teniendo en cuenta que no hay forma de seguir generando dinero, vamos a más competencias, vamos a más partidos, vamos a más y más. Porque es la forma de crecer. Es la forma fácil de crecer. Porque pueden haber otras formas de crecer más difícil. Se puede apoyar el deporte femenino, se puede apoyar el futsal, etcétera, etcétera, etcétera. Elenita. Fíjate, habías dicho que no había maneras de crecer, ¿no? Es que justamente la UEFA vio eso, más partidos, más ganancias. Si se estancaron los ingresos, por una parte, tengo que buscar la manera para obtener más ingresos y para seguir repartiendo ese dinero. Entonces, ¿a qué costo también se están tomando este tipo de decisiones? Porque ahora también tenemos que tener en cuenta las denuncias que hay por FISPRO, por este aumento de partidos que viene obviamente dificultando es simplemente al jugador, a la estrella principal del deporte. Entonces, yo creo que también este punto es bastante interesante porque sí, buscaron la manera para obtener más recursos debido al estancamiento de los precios, ¿no? De las ganancias que están teniendo según comentas. Pero ¿a qué costo entonces yo estoy obteniendo más ganancias? ¿Al costo de prácticamente llevarme por encima o llevarme por delante la salud de los jugadores? Porque obviamente esto tiene un impacto en su salud, en su rendimiento, debido al aumento de los partidos que tienen que estar jugando. Entonces, ese es el costo, ¿no? Y podemos hablar de eso porque también hemos comentado aquí en este programa justamente las demandas de FISPRO, las denuncias que ha hecho también principalmente contra FIFA por el aumento de partidos. Entonces, ese es el costo, lamentablemente, que se está enfrentando ahorita. Y te tengo más factos. Te tengo muchos más factos, porque ahora que tocaste ese tema, ayer investigué 2 informes de FISPRO. Perdón, un informe de FISPRO y uno de FIFA. Cada quien lo hizo a través de algún sitio distinto. Entonces, mira esto. Son datos rapiditos nada más. Primero, el informe de FIFA CIES, que FIFA CIES es el Instituto de Investigación de FIFA y de una universidad allá en Suiza como tal. Entonces, el FIFA CIES te dice que en la temporada 2012-2013 los jugadores tenían en promedio 22 partidos y disputaban en promedio 1.582 minutos la temporada. FIFA te dice después,
Hoy en promedio se están jugando 24,4 partidos. Es decir, 2,4 partidos más de lo que se jugaba hace 12 años atrás. Y solo se juega 5 minutos más de lo que se jugaba hace 12 años atrás. De hecho, además la FIFA te recalca en este informe, por supuesto, entendamos que FIFA es una de las partes involucradas y por eso va a argumentar a su favor con estas estadísticas. Te dice que los juegos con clubes representan de esos 24,4, hoy en día los juegos con clubes representan 21,91, es decir, casi 22 partidos. Y representan en minutos 1.527 minutos de los 1.587 que hay. Y te dice, 82% de los partidos hoy en día es de los clubes. ¿Qué más quieren? Y FIFA ha dicho en comunicaciones, simplemente quieren más tiempo para hacer su gira, más tiempo para hacer sus cuestiones. ¿Cuál es la respuesta de FIFPro? FIFPro lo hizo a través del reconocido medio Football Benchmark, que se unió y sacó a una estadística de los jugadores que habían tenido más minutos en la temporada 23-24 de los que ellos tienen registrado dentro de FIFPro, ¿no? Por eso, tal vez voy a mencionar unos aquí y ustedes van a decir, no está este o no está el otro. Sí, porque estos fueron los que ellos pudieron registrar. Y tenemos que, recuérdense que el promedio es 1.587 minutos en este momento, pero tenemos que Phil Foden jugó 6.170 minutos en total. Tenemos que Luis Díaz jugó 5.648 minutos. Tenemos que Darwin Núñez jugó 4.694. Julián Álvarez jugó 4.949. ¿Qué nos dice toda esta información a nosotros, los que estamos en el medio? Que hay una serie de jugadores a los que estamos exprimiendo. No es a todos. Hay más partidos, pero los jugadores no juegan en general más partidos. Pero hay unos que juegan muchísimos más partidos y que estamos explotando, que todo el mundo quiere un pedazo de ellos como tal. Teniendo en cuenta eso, es que está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Y todo por qué? Más dinero. Pero es que hay un desbalance en la economía, hay un desbalance de lo que estamos hablando entre los números, de pocos jugadores que juegan muchísimo más que el resto de la mayoría, pero que esto está siendo de sostén económico porque la mayoría consume a este filtro de jugadores que se cuatriplican, se quintuplican en minutos jugados, pero son los que sostienen la economía actual y la vorágine de los salarios y de toda la locura que se está haciendo con el fútbol, que hay que revisarlo y que reestructurarlo porque va a llegar un momento que se va a dar un golpe contra la pared porque todos quieren más dinero, los jugadores quieren más dinero, los clubes también quieren más dinero, todo el mundo quiere más dinero hasta que va a llegar un momento que no va a haber de dónde sacar tanto dinero porque no va a haber de dónde pagarlo y esto puede traer un problema. Sí, muchachos, y a ver, al final llegamos a la misma conclusión que todo al final se basa en el dinero y por eso el nombre de este programa, El Precio del Deporte. Y para complementar lo que ustedes dijeron, lo voy a llevar a datos, a factos, como dice Antonio, porque la UEFA publicó un informe explicando las novedades de este nuevo torneo y dice que las ganancias proyectadas gracias a estos nuevos formatos es de 4.4 billones por temporadas y la distribución para clubes va a ser de 3.3 billones por campaña. Y además tienen algo que le llaman los pagos solidarios. ¿Qué es esto? Esto es un pago que también van a recibir los equipos no participantes. Entonces, aquí todo el mundo gana, la gente que participa, los que no participan, y también este dinero va destinado a proyectos benéficos de la UEFA. Aquí en la presentación de la UEFA también dice, los beneficios de este nuevo formato es que van a ser partidos más dinámicos e impredecibles, va a haber más variedad de oponentes, más partidos con interés deportivo, más países representados, que ahora van a ser un mínimo de 37 de los países afiliados a la UEFA, con respecto a los 34 que eran anteriormente.
va a haber más oportunidad para todos y van a incrementar las ganancias. Entonces, creo que en eso se resume esta decisión, todo es por dinero, y en vez de pensar en distintas formas de beneficiar el juego, lo que están haciendo es beneficiar el bolsillo. Entonces, hay que ver cuánto dura este formato de la Champions. Yo siento que en algún momento se va a extrañar el antiguo formato de la Champions. Yo me la juego a decir que en algún momento va a volver a su antiguo formato, pero capaz como ahora no se puede, van a agregar más equipos para que sean más grupos. Entonces, porque es lo que estamos viendo, es la tendencia. Con esta Champions League no se va a detener el fútbol europeo de aquí hasta la final. A diferencia del torneo anterior, la Champions se retomaba en febrero y ahora va a haber partidos en enero, va a haber partidos después de la fecha FIFA, en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta la final en mayo. Entonces es una locura. Y concuerdo que están exprimiendo a los jugadores, muchachos. Justamente, Brandito, iba a mencionar también la presentación que hizo la UEFA, ¿no? Explicando justamente cómo iba a ser la nueva liga. Y al final, la palabra más común es más. Tú mismo lo acabas de decir. Una liga más dinámica, más impredecible, más juegos, más equipo, más oportunidades, más variedad de oponentes, más países representados, más ganancia. La misma UEFA está clara de que esto es más, y te lo pone en la misma presentación explicando la liga. Y nuevamente, ¿a qué costo? Al costo, obviamente, de que más jugadores jueguen, participen, de que haya más minutos para ellos y probablemente también más desgaste. Entonces, nada, también me quedo con lo que dijiste al finalizar, que veremos, ¿no? Si funciona esta liga, si es necesario un cambio, si es necesario regresar al pasado, pero nada. Vamos a tener esto en cuenta y probablemente seguiremos discutiendo sobre la Champions League y este nuevo formato. Claro que sí. Aquí importante en este sentido es que Brandon lo comparó con la Superliga. Entonces es importante decir qué es lo que está pasando, por qué decimos más dinero. Porque al final del día la competencia que hay entre UEFA, la Superliga o el proyecto de Florentino, entre FIFA, entre todo esto que está ocurriendo, es quiero un pedazo de la torta. Hay una cantidad de dinero, llamémoslo torta, y cada quien quiere un pedazo más grande de la torta. Entonces, del lado de Florentino, básicamente lo que quiere es seguir que el Real Madrid siga teniendo más partidos más grandes, contra equipos más grandes, etcétera, 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 para que le toque más dinero. Del lado de la FIFA aumentan todo, aumentan los equipos, aumentan los partidos, porque ¿qué quieren? Más dinero. De la UEFA aumentan todo, porque ¿qué es lo que quieren? Más dinero. Y además compiten entre sí estas ideas. Estas ideas se roban el mercado entre sí. Tienen un mercado común, el cual si yo tengo más dinero, tú tienes menos dinero. Y es por eso que luego vienen las justificaciones. Entonces ahí es cuando llaman a FISPRO y dicen, bueno, ayúdame para yo sostener este argumento sobre el calendario de partidos. Y FISPRO, que está interesado en defender a sus jugadores, entonces sí te saca estos datos y te muestra que hay un cúmulo de jugadores, que no son todos, digamos que son la cúspide de los jugadores, que pareciera que todo el mundo los quiere en su circo. Entonces, sí, ese es el gran problema. Y es que el talento es limitado en el fútbol. El talento no es ilimitado como tal. Y de ahí vienen todos los movimientos del fútbol actual. ¿Por qué? Simplemente porque las televisoras dijeron, ya no vamos a pagar más, y entonces el fútbol empezó a comerse entre unos a otros. Cosa que ya venía pasando desde antes, porque siempre todo el mundo ha querido más dinero de la torta. ¿Qué está pasando en Europa? Con la decisión del Real Madrid, Europa le dio un espaldarazo a FIFA, de hecho. ¿Qué fue lo que dijo esta decisión en diciembre del año pasado? Básicamente esta decisión de la Superliga, de la Corte Europea de Justicia, dijo, mira, tú, FIFA, dices que tú promueves el calendario internacional, que haces un montón de cosas por el fútbol, etcétera, etcétera. ¿De verdad realmente lo haces así? ¿De verdad realmente proteges el fútbol? Si de verdad realmente proteges el fútbol, nosotros te vamos a proteger. Sí, el Real Madrid tiene razón. Las reglas son arbitrarias en este momento. Entonces, si tú haces unas reglas que no sean arbitrarias, vamos a validar que tú puedas decidir qué competición se organiza, cuándo se organiza y con unas reglas claras para que la Superliga pueda aplicar. Y vamos a respaldar esas reglas como tal. Entonces,
Por ahí viene, es lo que está pasando en el fútbol mundial. Entonces, ¿se parece la Champions League a la Superliga? Sí se parece. ¿Y por qué se parece? Porque quiere convencer a sus propios clubes de que no necesitan irse a otro lugar. De que ahí van a obtener lo que la Superliga les iba a dar. Que pueden seguir confiando en la pirámide del fútbol. ¿Es esto bueno o es esto malo? La decisión es de ustedes, no es de nosotros. A mí no me gusta. Entiendo que hay personas que sí les gusta. Pero bueno, Brandon, ¿quieres agregar algo más? Sí, creo que este nuevo cambio en el formato de la Champions League sí responde a la propuesta de la Superliga. Básicamente es el proyecto de la Superliga, ya se cambia de fase de grupo a tabla general, solo que manteniendo contentos a todo el mundo para que prácticamente no le instalen la competencia, que era una fuerte amenaza que se veía venir. Vamos a ver cómo responde ahora la propuesta de la Superliga futuro, muchachos. Claro que sí, y ahora es la pregunta para ustedes. ¿Qué piensan de este nuevo formato de la Champions League? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué piensan de las batallas entre UEFA y la Superliga, entre FIFA y la Superliga, entre clubes y federaciones nacionales? ¿Está bien? ¿Los clubes tienen suficientes partidos? ¿No los tienen? ¿Las federaciones nacionales tienen suficientes partidos o no los tienen? Bueno, queremos saber su opinión. Así que la pregunta es para ustedes. Y déjennos entonces sus opiniones en la caja de comentarios. Y habiendo dicho esto, pasamos al siguiente tema del día de hoy, un tema un poco más light. Andrés Moro nos trae el tema de la falsa selección colombiana que disputó un torneo en Rusia. Cuéntanos un poco más, Andrés. Ponga atención al siguiente relato que te voy a hacer, porque es uno de los más insólitos, extraños y hasta risibles en toda la historia del deporte. Es un guión de cuando la realidad supera a la ficción. Si llevamos esto a Hollywood, esto tuviese un protagonista y sería Adam Sandler. ¿Por qué? Porque hay comedia y hay baloncesto. Y hay amistad. Rarísimo todo el cuento que les voy a contar. De verdad, vas a quedar perplejo, pero simplemente es así. Pasa, y cuando uno cree que esto nada más sucede en las películas y en las televisiones, también pasa en la vida real. Este es el caso de la falsa selección de Colombia que fue a jugar una competencia profesional y que se dieron cuenta en el transcurso de los minutos que estaban pasando. ¿Qué sucedió? Sencillo. Rusia, un país sancionado que tiene problemas y restricciones para competiciones internacionales, decide hacer un torneo de baloncesto. Sencillo. 4 equipos. Invita a Venezuela, obviamente, país amigo para ellos. Invita a un club que se llama el Parma, que es la ciudad donde se juega, que es en Perm. Y invita a la selección de Colombia. Todo aquí está muy bien. Se llamaba Copa de la Amistad, del 20 al 25 de agosto. Todo genial. Pero ya va, y algo raro que pasó. En el primer juego, esto encendió las alarmas. Primer juego, Colombia contra el club Perm. 102 puntos de diferencia a favor del elenco ruso. Tan solo en el primer cuarto quedó 41-2. Esto saltó, por supuesto, a las alarmas de los rusos y dijeron, oye, nunca habíamos visto, de hecho un jugador lo dijo tal cual, dijo, oye, yo nunca había ganado por más de 100 puntos. Andrei Kirilenko, el presidente de la Federación Rusa, dijo, oye, no me esperaba el nivel de estos jugadores. ¿Qué está pasando aquí? Segundo juego, pierden contra Venezuela, los colombianos, por más de 40 puntos, y esto estalla en las redes sociales. Y es aquí donde te das cuenta de que algo raro está pasando, y es en Colombia cuando ven, gracias al poderío de las redes sociales, y dicen, wow, ven acá, ¿cómo que nosotros tenemos una selección que está perdiendo por 100 puntos? Y la verdad, nosotros no mandamos a nadie. Saltó la Federación Colombiana de Baloncesto, increíblemente, que no entendía nada y se quedó perpleja y dijo, hey, ya va, yo no mandé a nadie. ¿Cómo que no mandaste a nadie? Dice Rusia. No, si tú nos mandaste, yo hablé contigo. Yo hablé contigo por los canales oficiales. Y aquí es donde viene la historia más extraña de todas, que también se une a uno de los vínculos de una película, la teoría del hackeo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este cuento? Pues sí, este cuento pique y se extiende. La respuesta de Rusia fue, yo hablé contigo por los canales oficiales, obviamente tú me mandaste tus jugadores, y aquí es donde empieza el hackeo. Según una historia de
de un medio periodístico ruso que se llama sports.ru, ellos cuentan que hubo una persona que hackeó un correo de la Federación Colombiana de Baloncesto y que ellos fueron los que mantuvieron relaciones con la Federación Rusa y por supuesto les pagaron los viáticos, les pagaron el hotel y el traslado a los jugadores, a los supuestos jugadores de este grupo. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero esto me parece insólito. Mira, insólito, impensable, tiene diferentes adjetivos que se pueden calificar todo este hecho, ¿no? Tal cual dices, parece una película y nada, es la pura realidad. De hecho, lo que me parece curioso es que justamente la Federación de Rusia empieza a negociar prácticamente con esta supuesta Federación de Colombia. Se intercambian diversos correos, supuestamente después que estaban hackeados, como dice Andrés. Pero, oye, ¿cómo llegan a ese nivel, ¿no? De negociar boletos, de negociar hoteles, de 4 estrellas, por cierto, de negociar todo un movimiento para una supuesta delegación, que además, de acuerdo con los medios, esto lo hace un colombiano que está radicado en Rusia, que supuestamente está en una tercera división de baloncesto, tercera o segunda división. Supuestamente, de acuerdo con los medios, él con sus amigos que estaban en Colombia, hicieron toda esta trama haciéndose pasar por la Federación Colombiana de Baloncesto y así fue como planificaron todo. Supuestamente un hackeo, supuestamente un correo inventado, pero lo que me parece curioso es no comprobar la información o no comprobar con quién tú estás negociando. Porque de hecho hay una carta, en los medios se puede observar, que supuestamente está firmada por el mismísimo presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto. Y tú te quedas como que, oye, esto está sospechoso. De hecho, el correo que menciona en esa carta es como Sofi, algo, no es nada, además, institucional, no parece nada serio, sinceramente. Pero además hay maneras de comprobar toda esta información, porque si se dirigen a la página de FIBA, de la Federación Internacional de Baloncesto, aparece la información de todas las federaciones que forman parte de la FIBA. Y obviamente aparece la información de la Federación Colombiana de Baloncesto, aparece quién es el presidente, quién es el secretario y cuáles son los medios oficiales de información. Entonces, oye, hay maneras de comprobar la información, hay maneras incluso de negociar, pero esto salió de película. No solamente que el logro que alcanzaron estos hackers o supuestos jugadores de baloncesto colombianos, sino en qué posición te deja a ti, Federación de Rusia o cualquier otra institución, de negociar con alguien que tú no estás seguro. ¿Cómo compruebas toda esta información? Teniendo obviamente el alcance, oye, tanta información además en las redes sociales, en las páginas oficiales. Así que, como dices, Andrés, totalmente una película de comedia, total, drama, comedia, aquí tenemos todo, pero película al fin. De verdad que esto supera cualquier cosa imaginable que pudiéramos tener en cuenta acá. Claro. Yo veo el mismo punto que tú, Elena. ¿Cómo es posible que no hayan verificado? Pero entiendo por qué pasó. Porque conozco cómo es el deporte más o menos por dentro. Tú estás organizando un partido, estás organizando un evento, todo el mundo está corriendo, todo el mundo está desesperado, todo el mundo está sobrecargado de trabajo porque además contratan muy pocas personas generalmente en estos eventos deportivos. Y la persona que tiene el tema de las delegaciones es que sin muy poco personal para atender ese tema, con lo cual es un tema complejo porque es hoteles, pasajes, aviones, etcétera, etcétera. Y a todas estas, la gente suele ser muy de buena fe y por eso no solo lo vemos en este caso, hemos visto en muchísimos casos cómo falsos agentes se hacen pasar por gente, cómo personas se disfrazan y tratan de decir que son X personas y con un mensajito tratan de convencer. Pasó algo parecido en algún momento con la selección venezolana. A un directivo le pasaban información haciéndose pasar por alguien del entorno de un entrenador y no era nada verdad. Este tipo de bromistas, de prankster, hasta creo que, no sé si fue Florentino o fue el anterior presidente, creo que fue el anterior presidente del Real Madrid que cayó también con un supuesto Nicolas Cage. Este tipo, no fue Florentino, fue el anterior, se me olvidó el nombre. Básicamente, esto abunda en el deporte. Como abunda, justamente
tienes que estar, tienes que estar mucho más seguro de lo que estás haciendo, como dice Elena, y triple verificar. El deporte a veces produce mucho dinero, pero se queda en pocas manos. Hay que tal vez contratar más gente para que este tipo de cosas no pasen, ¿no? Y bueno, entonces ahí pasan estas teorías como que el hackeo y las cuestiones como que para justificar por qué esto pasó. Pero la verdad es que hay unas cuentas institucionales. Entonces, bueno, difícil saber exactamente por qué cayeron en esto, pero fácil entender el contexto de por qué pudo haber pasado. Seguimos con esta historia, pues no ha terminado. Primero, para contarles, después de que Rusia se da cuenta de la situación, por supuesto, suspende el torneo, no se jugó más, no hay campeón, no hay subcampeón, no hay tercer lugar, no hay último lugar, que obviamente es para la selección de amigos de Colombia. Y vamos a hablar un poquito de este Hackerman. Hackerman, el señor Hackerman, el que le acusan desde Rusia de ser la persona involucrada en hackear el correo y tener haber suplantado la identidad de la federación para hablar colombiana, para hablar con la rusa, se llama Cristian David Mosquera, un colombiano de 25 años de edad que vive en Kazán. Él juega en la tercera división, como dijo Elena, pero baloncesto, básquet 3. De esta persona no se sabe mucho. Ya la Federación Colombiana dijo que iba a emprender acciones legales, no en contra de él exactamente, dijo que fue a la Fiscalía, interpuso una denuncia, dijo, vamos a ver si hay delitos, si ellos ven que hay delitos, vamos a establecer los posibles responsables y iban a seguir con una cadena. También ellos amenazaron, o así lo dijeron en su comunicado, con establecer acciones legales por el uso del logo y del nombre indebido, por supuesto en una competición con nada que lo respaldaban. Ellos negaron que no fuese ninguna selección colombiana ni ningún equipo que ellos han respaldado. Esta teoría del hackeo para mí es sencillamente para tapar un poco la ineficiencia. Recordemos que en Rusia es un país muy delicado, un país en guerra, es un país que históricamente no les gusta el margen de error, por más que mucho se puede equivocar, tienen una cultura muy fuerte. Y para mí esto es un tapadero para no decir, mira, alguien por aquí se filtró, alguien nos hizo una mala pasada y no sabemos cómo va a terminar. Desde Rusia es muy, muy complicado obtener acceso a esta información. Nos reflejamos más en lo que vimos de los medios colombianos. Pero por supuesto dejan un ridículo histórico a la Federación Rusa porque ni siquiera pudo verificar los jugadores. Tanto fue así que uno de los jugadores del primer juego dijo, oye, nosotros ligeramente habíamos analizado unos videos y no tienen nada que ver con esto, ¿no? Con este equipo. Obviamente, ustedes vieron unos profesionales en video y se enfrentaron a unos amateurs en persona. Perdieron por 102 puntos. Da un poco de risa. Pero la realidad a veces supera a la ficción. Yo simplemente quería complementarte, Andrés, en esta historia que es inverosímil que haya ocurrido, pero que ocurrió, que un país en guerra como la que está Rusia en este momento, con Ucrania, etcétera, etcétera, esto es una violación grave de la seguridad de Rusia. Y estas personas, Rusia debe estar vuelto loco de que esto haya pasado para un país en guerra. Gravísimo. Gravísimo, tu seguridad está en máxima alerta y pasó cualquier persona como si fuera Pedro por su casa a jugar con profesionales baloncesto. Una cosa de locos como tal. Pero bueno, Brandon, ¿qué piensas tú? No, sí, la situación me parece bastante curiosa y además graciosa, pero muy delicada porque estamos hablando también de la falsificación de la firma del presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto, lo cual no es un asunto menor. Entiendo que cuando falsificas una firma ya estás cometiendo un delito grave. Lo que me parece curioso es eso. Yo me imagino que en ningún momento se les pasaría por la cabeza a las personas organizadoras del evento que esto podría pasar y bueno, precisamente cuando te confías y trabajas sin verificar los datos, es cuando pasan los errores. Dicen que los errores pasan cuando tienes la guardia baja. Mi pregunta acá es si esto afecta, ¿cómo afectaría? Le pregunto a Andrés, ¿cómo afectaría la imagen de la Federación Colombiana de Baloncesto? Porque si bien se vio burlada la seguridad en Rusia, también la de Colombia, porque ¿cómo no te das cuenta que están hackeando, si, en caso de ser así, hackeando tus medios de comunicación oficiales y tienes una conversación constante, pero no lo detectas?
además el uso de la equipación, de dónde sale. Estas personas regresaron a Colombia, pueden ser sancionados en su país. Me genera mucha duda todo este tipo de temas. ¿Cómo queda la imagen de Colombia en este caso? La Federación Colombiana, recordemos que Rusia es un país como está en guerra, está sancionado, está como prácticamente, y además es muy distinto al occidente, pues es complicado acceder a la información de allá. Y pues es complejo decir, mira, oye, la selección colombiana la Federación Colombiana se pudo haber anticipado ante este evento, pero como todo estalló por las redes sociales, pues si me preguntas a mí, como analista comunicacional, creo que la Federación Colombiana obró de buena manera porque saltó, picó adelante, hizo un comunicado muy sencillo, con 3 puntos muy claves, que dijo, no reconozco a esta gente, a nosotros nadie nos invitó y además voy a demandar. Dio 3 pasos fundamentales. Ha hablado con muchísimos medios de comunicación. Por ejemplo, el presidente de la federación fue el que dijo a Caracol que ellos estaban poniendo una demanda en la fiscalía. Creo que, de hecho, de ellos no tienen tanta información por la opacidad en Rusia. Ellos no saben si los jugadores son todos colombianos que viven en Rusia, o sea, viajaron casi todos o van a volver. Ellos están ahora buscando los posibles responsables, los que hicieron el negocio. Los que hicieron todo esto para cuadrar los hoteles, todo este tipo de cosas, pero la información desde Rusia no se va a dar, por supuesto, porque Rusia no quiere quedar en ridículo. Y yo creo que la Federación de Colombia hizo lo que pudo y lo hizo de buena manera. Quizás pudo haber hecho algo más, algo distinto, no lo sé. Yo quedaría conforme con la actuación si yo fuese parte de la federación, porque al final... a ti no fue no fue tu torneo, no fueron unos falsos jugadores que se te involucraron a ti y no fuiste tú quien no verificó nada. Tú simplemente apareciste pues como una suplantación de identidad. Y justamente yo veo a la Federación Colombiana de Baloncesto como la víctima de todo esto, porque sin duda no estaban en conocimiento, no habían autorizado que iba a ir una delegación en su nombre, y además es la propia víctima también de cuestiones legales, ¿no? Podemos incluir falsificación de firmas, usurpación de identidad, el uso indebido de su logo, de su bandera, tantas cosas que bueno, ya obviamente quedará en manos de las autoridades, pero sí, para mí la Federación Colombiana de Baloncesto es la víctima de todo esto, y bueno, ¿habrá responsables? Espero que sí, porque oye, este suceso no puede pasar por debajo de la mesa, porque a pesar de que nos da risa, a pesar de que es impensable, a pesar de que pueda ser gracioso, de verdad que es bastante delicado y bastante triste que haya gente además que se preste para esto y lleve a estas consecuencias, ¿no? Así que nada, estaremos pendientes si tenemos que comentar sobre este caso, pero esperamos que haya responsables. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo también siento que la Federación de Rusia fue víctima en este caso. Más allá de que se pudo haber evitado simplemente siendo un poco más eficiente y estableciendo comunicación directa de presidente a presidente o a través de FIBA a la Federación Colombiana de Baloncesto. Pero independientemente de eso, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan que Rusia y la Federación de Rusia fue negligente? ¿Piensan que la Federación de Colombia fue negligente? ¿Piensan que en verdad son víctimas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Queremos saber sus opiniones, así que déjennoslas en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy que me corresponde a mí, que es la polémica de Alejandro Gómez y la Selección Nacional de Venezuela. De repente, muchos fanáticos se pusieron insoportables con este jugador Alejandro Gómez. Insoportables totalmente estos fanáticos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces fui a analizar a este jugador que tiene escasos 16 años. Nació en el año 2008 y tiene escasos 16 años. Y me puse a investigar quién es Alejandro Gómez. Un venezolano que hace más de 5 años salió del país. Fue a jugar en Inglaterra. En Inglaterra hizo muy buenas actuaciones y marcó, según el portal Benex, más de 334 goles en ciento y pico de partidos, solo Benex, ¿no? Es un jugador que de verdad ha destacado en divisiones inferiores. Lo ficha el Southampton, sub-15,
empieza a jugar allí, pasan varios años. Este chico venezolano tiene abuelos portugueses y además de eso, entonces pasa varios años en Inglaterra, donde destaca también por su participación y de repente se convierte en elegible para 3 selecciones. Venezuela, por supuesto, por haber nacido aquí. En segundo lugar, Portugal, ya que sus abuelos son portugueses y obtuvo la nacionalidad portuguesa y le quita el tema de extracomunitario y se vuelve jugador comunitario en Europa. Y finalmente, para Inglaterra, porque disputó, tuvo 5 años viviendo en Inglaterra y adquirió la nacionalidad inglesa. Entonces el jugador puede jugar para estos 3 equipos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué los venezolanos o muchos fanáticos venezolanos empezaron a quejarse y empezaron a ir contra este jugador de 16 años? Y tengo que repetirlo para que nos pongamos en contexto. El jugador recientemente fue convocado por la Federación Venezolana de Fútbol como uno de los 41 convocados para la doble fecha de eliminatorias al Mundial de Fútbol del año 2026. Recordemos que las eliminatorias son la fase 1 del Mundial de Fútbol. No se llaman eliminatorias, es un nombre que le damos comúnmente, pero legalmente es la primera fase del Mundial de Fútbol. Y lo que vemos después, a lo que no ha asistido nunca Venezuela, es a la fase final del Mundial de Fútbol como tal. Digamos que esto es una competencia preliminar, pero es una competencia oficial de la FIFA. Teniendo en cuenta eso, lo convocan para esta competencia oficial. Y me fijé bien en este detalle, más adelante les voy a explicar por qué. Porque hubo 2 convocatorias. Hubo una convocatoria de un módulo sub-20 por el profesor Ricardo Baliño y estuvo la convocatoria del Bocha Batista para la eliminatoria. Yo me fijé dónde estaba Alejandro Gómez convocado y según la página web de la propia Federación Venezolana de Fútbol, estaba convocado para la eliminatoria, no para el módulo sub-20. Sale en la lista de la eliminatoria. Y esto va a ser un dato importante. Trascendió de que el jugador no iba a ir a la convocatoria porque supuestamente estaba enfermo. El jugador nunca dijo eso públicamente, que yo sepa, ni ninguno de sus padres dijo eso de forma pública. Quizás algunos periodistas se enteraron por personas allegadas al jugador o no lo sabemos. Pero lo empezaron a decir varios periodistas, que no iba a concurrir por lesión. Días después sale la convocatoria de un amistoso de Inglaterra sub-18 y el jugador celebra que fue convocado y va a asistir a la convocatoria sub-18. Entonces los fanáticos venezolanos de la Selección Nacional de Fútbol se volvieron como locos, muchos de ellos, y empezaron a ir directamente contra el jugador, contra Alejandro Gómez, lo cual me pareció una locura. Es un chico de 16 años y todavía no hay nada sellado para él como tal. Entonces, en ese sentido, oye, me pareció un poco un exabrupto el trato y de ahí viene la polémica que vamos a explicar un poco el día de hoy. Andrés. Y yo antes que esto le quisiera hacer una pregunta a la gente que nos está viendo y a todas aquellas personas que se sintieron de alguna manera indignadas por la decisión que tomó un muchacho, un adolescente de 16 años, que quizás ni la tomó él, porque pudo haber pesado responsabilidad de sus padres o simplemente el consejo de los padres. ¿Por qué les afectó tanto? A ver, vamos a poner que lo hizo él. Vamos a quitarle edad, que tiene 16 años. ¿Qué pasa cuando una persona decide tomar la mejor decisión profesional en su carrera o la decisión que le va a dar más crecimiento de alguna u otra manera? Yo se los pregunto a ustedes y quisiera que me lo comenten, quisiera que dejaran en los comentarios por qué tanta ofensa sobre alguien que está priorizando su carrera deportiva, que al final es su carrera profesional, por encima de otros aspectos. Y la segunda es, ¿qué tenemos nosotros los venezolanos para ofrecerle a esta persona como selección para que él se sienta para venir para acá en lugar de dejar su carrera en otro lado? Estamos hablando desde el punto de vista deportivo. Andrés quiere ir a lo yugular de una y no quiso hacer nada de preámbulo. Yo quería, antes de entrar justamente en esas preguntas que señala Andrés, hablar directamente de las reglas, de por qué Alejandro puede jugar para 3 selecciones.
y quiero explicarlo para comenzar, ¿no? Y tiene que ver con este artículo 7. Este es el artículo 7 del reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA. Está en el mismo documento de los estatutos de la FIFA, lo pueden buscar, es el artículo 7 de ese reglamento de aplicación, ¿no? Está al final de los estatutos, si lo quieren buscar. ¿Qué te dice este reglamento de aplicación? Te dice que todo jugador que por su nacionalidad, conforme al artículo 6, sea seleccionable con más de una federación, podrá defender a una de ellas en un partido internacional si además de poseer la nacionalidad en cuestión, cumple con al menos una de las siguientes condiciones. Nació en el territorio de la federación, uno de sus padres biológicos nació en el territorio de la federación, uno de sus abuelos nació en el territorio de la federación, ha vivido al menos durante 5 años en ese sitio. Alejandro cumple 3. Nació en el territorio venezolano, sus abuelos son portugueses y ha vivido más de 5 años en Inglaterra. Y puede jugar para las 3 porque son amistosos. ¿Y por qué digo que puede jugar para las 3? Porque son amistosos. Oye, vamos a leer el siguiente otro artículo del reglamento de aplicación, que es el artículo 6, el artículo anterior. Y el artículo anterior, en el punto número 3, te dice cuándo se sella la nacionalidad deportiva. ¿Ok? Y te dice, en el punto 1 te dice, toda persona que posea una nacionalidad permanente de un país no vinculada al lugar de residencia será seleccionable para jugar en los equipos de la federación de dicho país. Es decir, cuando ya tú has adquirido la nacionalidad y no depende de si vives allí o no. Y el punto número 3 te dice, con excepción de las condiciones estipuladas en el artículo 10, aquellos jugadores que hayan participado, ya sea de forma parcial o total, y aquí viene la parte más importante, por eso lo puse en grandote allí, dice, ya sea de forma parcial o total, con una federación, en un partido de competición oficial, en cualesquiera de las categorías o disciplinas futbolísticas, no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación. Hasta el momento, Alejandro no ha participado en un partido de una competición oficial de ninguna de las 3 selecciones que puede representar. Y se acuerdan ese punto que les dije, esto lo vamos a hablar después. Este es después. Y después es que la Federación Venezolana de Fútbol lo convocó a las eliminatorias para sellarle la nacionalidad deportiva, para que no pueda volver a jugar con ningún otro equipo. Entonces, la decisión de Alejandro Gómez o de su entorno tiene que ver en que ellos en este momento, con 16 años y con todavía una carrera larga, no quieren por ahora sellar su destino con Venezuela. No están convencidos de sellar su destino con Venezuela y hay que entenderlo. ¿Cuáles argumentos tenemos? Inglaterra lucha por ganar un mundial. Portugal ha ganado Eurocopa. Inglaterra ha sido campeón de mundial. Venezuela lucha por clasificar un mundial. La Premier League es una de las ligas más vistas en el mundo. La liga de Venezuela, la liga Fútbol, está en un nivel muy bajo con relación a la Premier League. ¿Qué argumentos tenemos? Una federación que de repente le gusta silenciar a sus jugadores cuando quieren protestar políticamente. Una federación que de vez en cuando se pone del lado de ciertas personas en contra de sus jugadores. Nosotros tenemos casos donde hemos visto esto. ¿Qué argumentos le ofrece Venezuela? ¿Qué argumentos le ofrecemos desde el punto de vista del fútbol? ¿Qué argumentos le ofrecemos desde el punto de vista país? ¿Y qué pasa si Venezuela nunca sale de la tiranía? ¿Vas a estar todo el tiempo siendo esclavo de la tiranía? Es complicado. Es complicada la situación. No es fácil. Y que le digan a un chico de 16 años, toma la decisión ya. ¡Wow! Es completamente entendible. Yo no veo mal a su decisión, veo mal a los fanáticos que le están pegando sin quererlo enamorar. Hay que enamorar a este chico. Hay que decirle por qué tiene que venir a jugar con nosotros. Hay que demostrarle amor y cariño, que lo queremos. No hay que pegarle porque no quiso tomar una decisión final a sus 16 años. No se quiso cerrar las puertas a sus 16 años, que le iba a provocar no poder jugar un mundial de fútbol con otra selección que no fuera la selección venezolana de fútbol. Difícil, difícil.
Mira, yo veo ciertos factores que hay que tener en cuenta acá, tomando en cuenta las reacciones que ha tenido esta noticia. Y en primer lugar es entender o ser empático con esta persona, ¿no? Entender su decisión, tener empatía de por qué ha tomado esa decisión. Y como vemos, todavía está abierto, ¿no? A que aún no se selle su nacionalidad deportiva. Entonces, ¿por qué no ser empáticos con un chico de 16 años? Y lo otro es respetar también, ¿no? La decisión de esa persona que está viendo por su vida, está viendo por su futuro y está viendo por su carrera. Y probablemente por sus padres, que obviamente tienen que tener algún grado de influencia, ¿no? En la decisión que está tomando, porque es un chico de 16 años, es un menor de edad. Pero eso me deja pensando también en que todas estas acciones que han tomado fanáticos del fútbol venezolano, en que se le cierra la puerta prácticamente a este jugador. ¿Y por qué tomar ese tipo de acciones? Porque en vez de eso no se le abre la puerta, no se le deja allí la esperanza al jugador de que pueda participar con Venezuela, de que se le pueda enamorar con la selección, de que se le pueda enamorar con el país? ¿Por qué no tomar mejor esa acción? Porque nos estamos convirtiendo, mejor dicho, esos fanáticos se están convirtiendo en lo que tanto criticamos, en esa persecución, en esas críticas, en esas personas que quieren demostrarnos una superioridad para estar en contra de nosotros. Entonces, yo lo veo también de esa manera, injusto totalmente las reacciones que han tenido con un chico de 16 años y hay, como dice Antonio, hay que reiterar su edad. Así que, nada, es simplemente este espacio para reflexionar, para tomar en cuenta todos los factores, para tomar en cuenta el contexto en que se encuentra este chico y simplemente respetar y entender sus decisiones y abrir la puerta, ¿no? Dejar la puerta abierta. Mira, en algún momento Venezuela está disponible para ti, porque además el chico ha compartido publicaciones con respecto a Venezuela, ya sabemos de qué tipo, y eso quiere decir que no tiene olvidado a Venezuela, quiere decir que está presente, que nos tiene allí en un espacio. Entonces, ¿por qué comportarnos de esa manera con un chico de 16 años? Esa es simplemente la reflexión a la que llamo y el punto de vista que estoy viendo esta situación con él. Sí, Elena, comparto lo que dicen ustedes. Yo también entiendo la posición del jugador y es bonito eso que tú agregas, que no es que Alejandro no se sienta venezolano. De hecho, si se fijan en sus redes sociales, él en sus historias destacadas tiene acumulado un registro fotográfico de las participaciones en las inferiores que ha tenido, tanto en Inglaterra como en Portugal y orgullosamente en Venezuela también muestra sus fotos. Entonces, a mí lo que me parece un poco extraño es esa forma de haberlo expuesto al jugador, de meterle ese tipo de presión, convocándolo a la selección absoluta, sabiendo que el jugador al aceptar este llamado y al disputar un minuto ya se cierra la posibilidad de jugar en otra selección, cuando él está en todo su derecho de hacerlo. Y no es solamente que él tiene ese deseo de hacerlo, sino que las posibilidades son altas, porque es un jugador que es una promesa y su rendimiento en la selección inglesa, en las inferiores, ha sido muy destacada. Entonces es entendible que a estas alturas él piense que tiene posibilidad de jugar en la selección inglesa y es totalmente respetable, porque si bien es venezolano, también es inglés y eso nadie se lo quita. Entonces creo que lo que yo juzgaría en este caso, y no lo haría tanto, son las formas, porque yo lo entiendo, pero capaz a otras personas, sin que se lo digan, se presta a suposiciones o a que se generen polémicas donde no las hay, pero yo siendo Alejandro Gómez hubiese dado mi comunicado y hubiese dicho, en estos momentos me gustaría esperar porque tengo la posibilidad de disputar no sé, participaciones con la selección inglesa, portuguesa, quiero evaluar mis opciones antes de tomar una decisión apresurada. Y yo lo entiendo perfectamente, pero ese comunicado nunca llegó. De hecho, subió una historia con un gesto mandando a callar a la gente, que no fue bien visto, pero es eso, es un chico de 16 años que seguro aprenderá de este tipo de situaciones. Y creo que el rencor del fanático que no ve esta situación de buena forma es porque tiene muy reciente el caso de Jeffrey Suárez y este
este tipo de jugadores que le dicen que no a la selección venezolana cuando están en su punto más alto, luego ven que su carrera viene en declive y allí es cuando dicen, bueno, sí, voy a ver cuál es mi opción B, que es Venezuela. Creo que por ahí viene también el resentimiento de algunos fanáticos, pero no debería ser así. Como dice Elena, deberían ser más empáticos con un jugador que tiene todo el derecho del mundo a elegir lo mejor para él y elegir lo que él cree que es lo mejor para su futuro. ¿Cuántos jugadores de los que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, si tuviesen una doble nacionalidad, hubiesen escogido por Venezuela? Tenemos que empezar a preguntarnos eso. ¿Por qué no nos preguntamos por algunos que no quisieron venir en las malas y que ahora aparecen en las buenas, o que no han estado siempre, o han estado de forma intermitente? No hablamos de eso. Creo que criticar y juzgar a una persona de 16 años es algo inconcebible, a pesar de que lo hagamos desde el factor emocional, desde el factor pasional, de ser hinchas, de ser aficionados de una selección. Yo no tengo nada que decirle a este muchacho por sus decisiones. Ojalá que venga, ¿por qué no?, con la selección de Venezuela, pero que sea lo mejor para él, para su carrera y para su futuro. Sí. Sobre las formas, yo quiero dar un comentario final. La comunicación de muchos de los atletas a veces no es la mejor. Ellos, número uno, primero no tienen por qué saber de comunicación perfectamente, por eso casi siempre tienen gente al lado preparada. Se nota que en el entorno de Alejandro hay abogados que le han dicho exactamente cómo manejarse, pero se nota que falta asesores comunicacionales que lo ayuden. En este sentido, asesores que no hubieran permitido ese tipo de historias, ese tipo de cosas. Pero nuevamente repito, un chico de 16 años, le falta tanto por vivir, le faltan tantas experiencias. Una familia que no es experimentada, no es que él tiene varios hermanos como futbolistas profesionales, o que de repente sus padres están metidos en el medio del fútbol profesional, que se sepa. Entonces, por eso es que tú normalmente llevas profesionales a tu lado, para evitar todo este tipo de daños colaterales. Y en este sentido, este es un chico que todavía ni siquiera es un jugador, ¿no?, profesional. Está en el brinco de convertirse en uno. Acaba de fichar por el Olympique Lyonnais en Francia, uno de los equipos más formadores de talento que hay. No se sabe ni siquiera si a los 21 años va a estar jugando. Y ya le estamos exigiendo un montón de cosas, cuando esto es una carrera y la gente tiene que ver, sí, el amor al país tiene que estar, pero el país también tiene que ganarse ese amor, tiene que ganarse el respeto y el honor y el deseo de que sea un privilegio venir a jugar con Venezuela, como lo hace Argentina, como lo ha hecho Uruguay, como lo ha hecho Brasil, Italia, Alemania. También tenemos que ganárnoslo. Y tenemos que tener los pies en la tierra. Agradecemos a todos los que han querido venir a jugar teniendo otras nacionalidades. Hay que agradecerlo. Y a los que no, convenzámoslo. Pero bueno, esa es mi opinión. Esa es nuestra opinión en general. Y la pregunta ahora va para ustedes. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido con Alejandro Gómez? ¿Están de acuerdo con los fanáticos? ¿Están en contra de los fanáticos? ¿Piensan que Alejandro debe tener su propia carrera y sus propias decisiones? ¿Piensan que no, que ha debido venir a jugar con Venezuela, que es su país? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente y último tema del día de hoy. Vamos a un tema muy breve porque ya lo debatimos antes, y es el tema de las sanciones a Uruguay. Y la pregunta aquí realmente es, ¿pegamos o no pegamos las sanciones a Uruguay? Este tema ya lo llevaba Elena Mundaray, así que Elena nos va a contar un poquito qué van a pasar ahora con esas sanciones y cómo nos fue de acuerdo a nuestras predicciones en el programa pasado. Elena. Impensables totalmente para nosotros las sanciones que le impusieron a la Asociación Uruguaya de Fútbol por parte de Conmebol por los hechos que se dieron al lugar con el partido contra Colombia el 10 de julio. Fíjense, nosotros además los invito a que vean uno de los capítulos anteriores del Precio del Deporte, porque ya habíamos evaluado la situación de las sanciones que pudieran ser en contra de Uruguay, y ya tenemos la decisión, y justamente vamos a evaluarlo. Voy a comenzar con lo que dijimos en ese programa, porque está bastante interesante. Andrés apostó porque solamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol le iban a imponer una multa, más nada. Antonio dijo que sí, efectivamente le iban a imponer una multa y un partido de suspensión a los jugadores.
Y Brandon y yo estuvimos de acuerdo en que nuevamente iban a hacer, le iban a imponer una multa, pero 2 partidos de suspensión. Y se nos cayó la quiniela, muchachos, porque no acertamos casi que en nada. Solamente con la multa. Vamos a darnos ese asterisco, esa estrellita allí, porque obviamente lo de la multa era lo más seguro, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito sobre esta decisión justamente de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, porque no solamente multaron a la asociación con $20,000 por los hechos de sus aficionados, sino que también suspendieron a sus jugadores. 11 expedientes, 11 jugadores. La peor y la más grave de todas es la sanción para Darwin Núñez. 5 partidos de suspensión y además una multa de $20,000. Obviamente esto sobrepasa todas nuestras teorías, nuestros escenarios, pero por mucho. A Darwin se le imputó, por así decirlo, que violó el artículo 11 con respecto a los principios de conducta, porque violó las pautas mínimas de lo que se ha de considerar el comportamiento aceptable de un jugador, comportarse de manera en que el fútbol en general y la Conmebol pudieran verse desacreditados, y además por cometer actos de violencia o de agresión. Recordemos que Darwin Núñez además fue uno de los jugadores que más se vio involucrados en esta riña, de acuerdo a los videos, y bueno, tomando en cuenta todos esos videos, tomando en cuenta todos los hechos, por eso es que Conmebol lo suspende de la manera más grave, porque además a sus compañeros ya van descendiendo las sanciones. 4 partidos y multa de $16,000, 3 partidos y multa de $12,000, 3 partidos y multa de $10,000, y para otros jugadores simplemente multas. Además, también se ve involucrado uno de los oficiales, una de las personas que forma parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en donde lo suspendieron además con 6 meses de prohibición de entrar a los estadios, porque supuestamente, bueno, obviamente esto por los medios de comunicación, en la decisión no está como tal pública al público, por así decirlo, pero le arrojó una botella que obviamente, lastimosamente, le pegó a un niño de 9 años, y por eso es que tiene una suspensión de 6 meses con prohibición de entrar a los estadios. Así que, muchachos, ¿qué le parecen estas sanciones? Porque para mí están un poquito desproporcionadas, tomando en cuenta, ¿no?, que considero que habían unos atenuantes, porque, bueno, se vio afectada la familia de muchos jugadores, está en una zona donde no se veía mucha seguridad, hubo allí unas fallas también en la organización, entonces no veo yo, desde mi parte, proporcional o justa esta sanción que se le está imponiendo a Uruguay. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, lo primero es decir que sí pegamos la multa. Eso sí. Y creo que todos pegamos un poquito de los resultados, porque sabemos que venía suspensión y multa. Además también suspendieron a Colombia, esa también te la quiero preguntar dentro de un momentico. Pero lo primero es decirte que la sanción a Darwin Núñez, entiendo que el comportamiento tal vez no fue el correcto, tenía sus atenuantes del tema de su familia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, me parece que 5 partidos es casi, si no es un 30% de la eliminatoria, es casi un 30%, es muchísimo tiempo. Y luego, el jugador que está sancionado 4 y 3, que uno es José María Jiménez, y hay otros más, ahorita no recuerdo exactamente los nombres, también me parece exagerado 3 partidos. A mí me parecía realmente mucho más normal que los graves fueran 2 partidos, se pierden una jornada eliminatoria, lo cual es duro, y los demás pudieran salir con una multa. Además que me sorprende que Bielsa no salió suspendido. Para mí es desproporcional, para mí simplemente están haciendo este tipo de cosas porque luego lo van a bajar en apelaciones. Ya vamos a conversar todo eso. Andrés, cuéntanos qué te parece a ti. La verdad, yo no sé, yo no soy la persona más prudente para decir la proporcionalidad de esto según las leyes. Sin embargo, entendiendo el espectáculo, entendiendo la imagen y todo lo que se perjudicó en la Copa América de Estados Unidos, creo que tuvo que haber sido un castigo severo. Ustedes definirán o no si será severo o no. Pero estos niveles de violencia que vimos en ese partido entre Uruguay y Colombia, y ese nivel de potrero, de ir a irnos a los golpes, señores, ustedes son personas profesionales. Ayer estábamos buscando precisamente el salario de Darwin Núñez, gana, esto es público, lo pueden buscar en internet, 184,000 libras por semana. ¿Ok? Estamos hablando de una persona que gana gana más de $600,000 mensual. Estamos hablando de cosas oye, podemos esperar mucho más de este tipo de deportistas, de este tipo de profesionales,
creo que ahí tiene que haber un castigo severo. Decidan ustedes en sus casas y coméntenos si de verdad lo parece muy severo, muy excesivo o no, pero tuvo que haber sido severo. Sí, muchachos, a mí en lo personal me parece desproporcional completamente y un despropósito la forma en la que se aplica esta sanción a Uruguay, porque todo este conflicto se genera por responsabilidad de los organizadores de la Copa América. Entonces tú no garantizas la seguridad, no garantizas que se realice el partido adecuadamente y castigas muy duramente a las personas que tuvieron que actuar como lo hicieron por seguridad de sus familias. Entonces creo que estas secuelas de la Copa América son demasiado graves para una selección que va a disputar partidos de eliminatoria muchos meses después, teniendo en cuenta que Uruguay también disputó un partido en ese torneo. Por qué no decidieron más rápido el tema de las sanciones? No sé cómo funcionan los tiempos de investigación en ese tipo de casos. Sé que capaz pueda ser un poco complejo, pero están afectando a la selección uruguaya en partidos que son vitales para la clasificación al Mundial. Aquí mis compañeros y amigos siempre dicen que pareciera que Conmebol siempre decide en contra de Uruguay y estoy empezando a creer que podría ser así, porque la verdad que siempre toman unas decisiones que son bastante cuestionables. Los otros jugadores que se han afectado son Bentancur, Araujo, que ya de por sí estaba lesionado, Jiménez y el defensor Araujo, me parece. Matías Olivera, quise decir. Entonces me parece que es bastante desproporcional esta sanción. Yo también pensé que iban a suspender a Bielsa. Me parece raro que no ha tocado el tema. Creo que se ha visto un poco empañado por el retiro de Suárez, que va a ser este viernes en el Centenario. Así que creo que con 2 partidos de suspensión hubiese estado bien. Creo que se le fue de las manos y no se está viendo la magnitud de lo que va a ser no contar con estos jugadores, por lo menos Darwin Núñez, hasta el mes de noviembre. Se va a perder 5 partidos de eliminatoria que son fundamentales. Sí, mira, primero están hablando de Bielsa, yo creo que él tiene un expediente abierto nada más para él, no está involucrado con esta cuestión de las riñas. Esperaremos si la comisión disciplinaria dicta una decisión en contra específicamente de Bielsa. Y con respecto a la sanción y la proporcionalidad o no, a mí sí me parece un poco alta, pero recordemos que la asociación y además también los jugadores tienen la oportunidad de apelar ante la Comisión de Apelaciones de Conmebol para lograr si pueden reducir esta suspensión, que yo veo una esperanza de que efectivamente en la comisión de apelaciones se pueda modificar esta suspensión tomando en cuenta, la cantidad de juegos que es, todo lo que se ve afectado y principalmente la cantidad de jugadores, ¿no?, que están involucrados y tomando en cuenta nuevamente el contexto en que se dieron estos hechos. Estaba involucrado su familia, estaba involucrada la seguridad de sus seres queridos, no se veía tampoco mucha seguridad en los alrededores donde ellos estaban. Entonces yo creo que estos son factores importantes a tomar en cuenta. Y además destacando que uno de los abogados que representa este caso de los jugadores y la asociación es Ariel Rec, un abogado espectacular, de verdad que tiene nuestra admiración y nuestro respeto, porque es uno de los mejores de Latinoamérica y del mundo. Así que los fanáticos uruguayos pueden estar tranquilos que Ariel hizo la mejor defensa que podía hacer para su cliente, para la asociación y los jugadores, y que si siguen en apelación, estamos seguros de que podrá obtener un resultado que de verdad yo veo que es posible reducir esta sanción. No solamente tenemos el caso de Uruguay, que bueno, esperaremos si hay una decisión definitiva, sino también el caso de Colombia, que Colombia también se vio implicada en estos sucesos. También lo comentamos en el capítulo anterior del precio del deporte, porque en el caso de Colombia, justamente como hubo personas fanáticas de la selección involucradas, también fueron sancionadas Colombia. Lo que pasa es que le impusieron multas a la asociación por encender bengalas, por el tumulto que se provocó, por el lanzamiento de objetos de los aficionados, y suspendieron también a un oficial, pero con 2 partidos de suspensión y una multa de $5,000 justamente por todos estos hechos. Así que nada, como simplemente fueron los más involucrados, los jugadores pertenecientes a la Asociación Uruguaya de Fútbol, por eso es que la diferencia de la sanción no con respecto a Colombia. Pero nuevamente esta decisión puede ser apelada y yo espero, tengo fe, de verdad, no sé qué piensa Antonio, de que esta pueda reducirse, pueda modificarse esta sanción y ojalá que sí pase, porque de verdad que los hechos creo que puedan dar resultado a que pueda bajarse la suspensión. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que estas sanciones elevadas son para que se apele y en apelación
se reduzcan un poco. También esto, después de la apelación dentro de Conmebol, puede ir al TAS, que es un tribunal independiente donde se pueden llevar este tipo de situaciones, el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, y allí directamente se van a poder debatir ciertos puntos con mayor libertad. La pregunta es si dan los tiempos para el cumplimiento de esas sanciones, teniendo en cuenta que ahorita viene una cantidad de partidos, que vienen 6 partidos seguidos. El TAS puede reaccionar medianamente rápido, pero no sabemos si todo llegará a darse en la apelación para que llegue al TAS. Probablemente la apelación termine antes de las últimas 2 jornadas, ¿no? Yo sí creo que a Darwin Núñez se excedieron un poco con los partidos. Quizás yo no conozco el expediente tampoco completamente, simplemente conozco lo que todos hemos visto, y en ese sentido a mí me hace parecer de que al menos 3 partidos estaba bien para Darwin Núñez, y para los otros que iban a ser sancionados con 2 partidos, una jornada eliminatoria era suficiente, lo cual ya es fuerte, porque una jornada eliminatoria son 6 puntos, y 6 puntos pueden ser la diferencia entre quedar dentro del Mundial o quedar fuera del Mundial claramente. Entonces, bueno, me imagino que tampoco sancionaron a Bielsa por ahora, porque hay demasiados sancionados contra Uruguay. Entonces, bueno, vamos a tener un balance. Y también puede ser que no venga sanción contra Bielsa por declaraciones para decir, mira, si respetamos la libertad de expresión. Creo que viene por ahí. Pero, habiéndoles dicho todo esto, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fueron estas sanciones justas? ¿Fueron proporcionales? ¿No fueron proporcionales? Déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos un pedazo de tu tiempo. Si les gustó este programa, por favor, comentan, comparten y denle like a este contenido. Y además, si les gustó, suscríbanse, que vamos a seguir haciendo contenido de este tipo semana a semana. Y sin más nada que decir, nos despedimos primero con la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Chao, chao a todos y muchísimas gracias por compartir con nosotros otra edición del Precio del Deporte. También con el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moro. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Claro que sí, y finalmente con el mago del diseño y de la identidad en el deporte, el ahora más uruguayo que todos, que está en Super Defensa de Uruguay, Brandon Buquet, desde Montevideo. Un placer, nos vemos en la próxima. Claro que sí, y ahora yo, muchísimas gracias por acompañarnos, un programa más, siempre estamos encantados de estar con ustedes, así que no se lo pierdan la semana que viene. Chao, chao. Chao. El precio del deporte. Producido por Laurel.